Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 4. Sí, 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Digo, a ver, es que veía mucho cuatrero por ahí. Sí, correcto. Sí, ahora en este momento, es que me estaba adelantando unos segundos, son fundamentales en la radio. Un maestro de la radio. Es innegable. Hombre. Beorlegui, don Jesús Beorlegui, ya nos dijo cuando éramos unos críos imberbes y que queríamos hacer un poquito de radio, que 2-3 segundos, un minuto en radio, en la radio comercial. La radio comercial es muy cara, chavales. Así que no se puede desperdiciar un minuto así como así. Bueno, le hemos intentado hacer caso en la medida de nuestras posibilidades, en la medida en la que las circunstancias, el talento, que ha sido poquito, y alguna que otra, ya digo, circunstancia de la vida nos ha permitido. Bueno, Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. En Barcelona, Ramón de Pitis, a quien ya he oído, y La Parda. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Hoy vamos a aprovechar cada segundo de esta hora. Mira, primero, porque tenemos minutos comerciales. Claro, no. Tenemos una historia que estaría muy bien que descubriéramos ya, que desvelaran el secreto los oyentes del juego de los detectives, porque mañana es viernes, y los viernes, salvo cuando tenemos final mensual, nos gusta dedicarlo a otras cosillas, que es hablar de ficción, de series, de la propuesta que nos haga Mikel Lejarza, de cine y de todas esas cosas. Mañana con un tema, por cierto, muy interesante, el firmante de uno de los regalos del lote que se llevará el oyente cuando lleguemos a los 7.177 en la lista de Si amanece nos vamos ser en Spotify. Mikel Lejarza para mañana. Bueno, no quiero adelantar nada. Si puedo me lo reservo, lo guardo para mañana. Nos va a proponer una cosa que yo creo que nos va a dar mucho juego. Pero digo que tenemos este caso, el de la despensa, que ahora recordamos. Y después, hoy, como cada semana, abrimos el juzgado de guardia. Y llega Félix me Martín, gusta mucho, Eso me encanta a mí. Pero que además nos puso en contexto, hizo los preliminares la semana pasada de historia de la ONU. ¿Qué pinta la ONU en este momento? Hay que acusarla, hay que defenderla, y hoy es el juicio. Hoy viene aquí... que se prepare la ONU. Sí. Bueno, a ver si va a ir al talego la ONU. Bueno, de momento, el fiscal... ¿Tenemos que llevarlo una lima en un bocata? No lo sé. De momento, ya sabemos aquí, los que hemos asistido a más de una de las clases de Félix Martín, que en nuestro país, no sé en otros, pero en nuestro país, el fiscal defiende los derechos de la sociedad, del Estado. Y, por lo tanto, el fiscal no siempre acusa. No sé si será el fiscal Félix Martín quien defienda todavía que ha lugar para que exista la ONU o no, y quién será la parte contraria. O sea, que puede haber más gente. No, seguro que hay más gente. Tiene que haber, hay dos partes, vale. Como mínimo dos partes. Acusación y defensa. Ya veremos si el fiscal lleva yo intuyo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que Félix va a hacer de fiscal? A mí me gustaría que un día hiciera de delincuente, Félix. Pues mira, basta que le digas, Félix es de los que dice, no me toques las palmas que me conozco. O sea que, pero hoy hace de fiscal. Lo que no sé en qué he visto a Laura Martínez, que ha estado ensayando, ha estado como metiéndose método Stanislavski. Actuando. Sí, claro, es que bueno, lleva mucho cine a sus espaldas. Salvo cuando amenaza a John Cobra, sí es bueno. Ese registro no le acaba de salir bien, ahí no luce, pero sí que es buena. Y la he visto ahí, ha ido un rato al lavabo. No es Robert De Niro en Taxi Driver, no. Bueno, es que la he visto en el lavabo diciendo, ¿Are you talking to me? Digo, ¿qué dice? No, nada, perdona, que estaba ensayando una cosa de las clases de inglés. Bueno, el Duolingo. Seguramente. Esto promete hoy, ya veremos qué. Y por lo tanto, en ese escenario yo creo que a nosotros nos va a tocar ser, sobre todo, no sé si meros espectadores, es la audiencia la que va a tener que hacer de jurado popular, decidirá si se salva o no se salva, o si enchironamos a la ONU o no, y igual le pedimos a Félix que nosotros podamos emitir un juicio de valor solo, pero que no sea vinculante ni nada de eso, ¿no? Sí. ¿Os parece? Lo de la despensa, venga, que teníamos ahí abierta la despensa con un objeto millonario. Alexander estaba en el garaje, va a salir y tiene la radio puesta. Me ha preguntado Mara Torres. La radio, me ha preguntado si era ella la que salía en la radio, porque como ayer cuando hicimos el relevo le dije, ahora ya que no tienes posibilidad porque van a llegar los pitos y no me puedes preguntar, el oyente de el autor de esta historia me dijo que no te la
propusiera a ti porque a lo mejor la reventabas a la primera. Ella no sabe todavía por dónde van las cosas, pero el dato es ese, que pone la radio, está escuchando en directo. Bueno, El Faro se puede escuchar igual que todos los programas en directo en el podcast, pero es Mara Torres. Y de repente oye algo ahí que lo deja estupefacto. Sale inmediatamente, deja el coche con las llaves puestas, sube de nuevo, empieza a rebuscar en el altillo, después cae en la cuenta de que podría estar en la cocina, lo que estaba buscando, y allí en la despensa encuentra eso que le va a hacer millonario. ¿Alguna pregunta? Bueno, escuchamos primero el resumen, sí, y así estamos todos al corriente. 900, 100, 800. En el capítulo anterior... ¿Se trata de una antigüedad? Una antigüedad, no. Vale, como está en la despensa, ¿es un alimento? Un alimento tampoco Siempre es. pensando en lo mismo. No, Ya. está bien, Bueno, está pues bien. una bebida. Una ¿Es bebida. un cocido? No es algo comestible ni bebible. ¿Es algún tipo de documento? No, no es ningún documento. ¿Unas llaves? Ni documento ni llaves. El premio Nescafé, dice José Julio. No es. Tengo otra. Vale. ¿Es un cuadro? Un cuadro. No, un cuadro no. ¿Es algo artístico? ¿Es algo artístico? Sí. ¿Algún tipo de libro? Pregunta aquí Manuel. No. Lo que busca Alexander tampoco es un libro. Manuel en YouTube pregunta si puede suceder esto en la época actual. Sí. ¿Está basado en un hecho real? Eso que escucha esa persona en la radio sí que se ha dicho en la radio. Y eso es lo que ha inspirado a los guionistas para darle un poco la vuelta a la tortilla. ¿Es una escultura? Una escultura tampoco. ¿Es una pintura? Es una pintura. Se parecería más pintura, cuadro, se parecería más eso que no a una escultura. Preguntan, por ejemplo, si fue una canción lo que escuchó en la radio. No es una canción. O si lo escuchó en un concurso de la radio. Hay pocos concursos en la Pocos, radio. sí. Hay pocos. Y en esta historia menos. No es un concurso. ¿Es un dibujo? Un dibujo, mira, sí, va. Venga, es un dibujo. ¿Lo ¿vale? escuchó en un informativo? En un O sea, informativo, no. Se me había ocurrido como si fuese algún recetario. No es un recetario, no es un recetario. ¿Es un libro de instrucciones? Un libro de instrucciones no es. Pregunta Manuel si lo que busca Alexander solo lo posee él. Sí, lo que tiene Alexander es único. ¿Un cómic clásico? Pregunta Alejandro. No es un cómic. Vale, no es un recetario, pero es una receta. Una receta tampoco. He pensado que podría ser un pergamino. No es un pergamino. Es un bodegón. Un bodegón. Como son dibujos, no Sí. descartaría que entre los dibujos hubiera un bodegón. ¿El dibujo es de alguien famoso, de alguna persona Sí, famosa? sí. Estaba pensando en una joya. Una joya. No es un plano tampoco que preguntan por aquí, ni una litografía, no es un mapa, no es el diseño así, el boceto del diseño de una joya. Lo que escucha en la radio, Alexander, ¿es el nombre de alguien que hasta ese momento que sale en la radio no era alguien conocido? No, era conocido ya. ¿La persona que pintó el dibujo está viva? Como está basado el punto ese de partida en un hecho real, te diré que no. 900, 100, 800. Ángela de Soria. Ángela, si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días. Hola, Ángela. Hay expectación aquí con el Chocorret, ¿no? Que, por cierto, Ya. sabemos, es como si hubiéramos puesto un GPS en las cajitas donde van las tabletas de Chocorretnos y sabemos Que no por es dónde. chocorrendo, que eso sería otra cosa. Esto es chocorrendo. No. Y sabemos más o menos por dónde va, pero no ha llegado a destino todavía, Ángela, ¿eh? Ya. Vale. A ver si se lo han comido hombre. los mensajeros, los repartidores. Siempre hay riesgo de eso. Ya. Oye, no, pero que se nos quedó pendiente algo que era vital, que te lo teníamos que haber preguntado y a mí se me escapó. ¿Tú tienes algún interés especial, comercial en esto del chocorrendo? ¿O es porque de Soria pues querías enarbolar así la bandera de una cosa de cómo el torrendo soriano O las dos cosas. O las dos cosas, Ángela. ¿Por qué has ofrecido las tabletas de chocorrendos como parte del regalo del lote de la lista de Si amanece nos vamos? No, yo no tengo ningún interés en Vale. esto. Yo ya soy una gris funcionaria. Bueno. No, pero ¿qué quiero decir? Que sería legítimo. Tú Sí. imagínate que Claro. oye, el chocorretno lo No, patenté que yo. querían mandar Ya lo algo sé, típico ya de lo sé, Soria. pero Claro. que ya lo sé, pero que lo explico, ¿no? Sí. Y entonces estos, son una empresa del Burgo de Osma. No sé si puedo qué decir bien. el nombre. Qué bonito el Burgo de a mí Osma, me Y qué encanta. bien se come ahí Hombre, también. dilo, ya que estamos. Sí. Sí, es Dulces el Beato.
Y bueno, hacen cosas más tradicionales y cosas también, bueno, esta idea del chocorrendo. Más rompedoras como esta, claro. Dos de Selveato para pasar un buen rato, ¿no? Tienen el eslogan. Sí, y entonces, bueno, a mí me gusta, pues no sé, llevar a la gente de fuera de Soria productos, está muy bien, pues, no sé, para que los conozcan y los disfruten, ¿no? Hombre, y para potenciar, claro, para potenciar así también la creatividad y tanto que hablamos de esa España olvidada, que si la vaciada, que si no sé qué. Claro, está muy bien. Hay gente haciendo cosas. Exactamente. Entonces, pues, y al señor Rajoy lo que le gustaba era eso, la gente que hace cosas. La gente que hace cosas, sí. No, así lo entendimos, cuando propusiste el ofrecernos para enriquecer. Y nunca mejor dicho el lote de productos, esto de los chocorrendos, pero bueno, que nos quedaba la duda de si había sido, yo que sé, la inventora de la receta del chocorrendo. Eso y que mandar unos torrendos era más engorroso, ¿no? Claro, porque eso ya... Bueno. Claro, sí, o un paquete de mantequilla, yo que sé, ¿no? Ya, no. Ahora tengo ganas de ir al Burgo de Osma. Hombre. Ya me he calentado. Sí. Oye, iba cada año a la matanza. No sé si era de allí, pero Jesús Gil pasaba muchas... Sí, era de allí. Era de allí. Sí. Y estudió en Aranda de Duero, que yo lo sé de buena tinta. Claro. En los padres claretianos. Vale, yo sé que pasaba mucho tiempo, de su tiempo libre ahí en Burgo de Osma, pero no recordaba si había nacido allí. Era de allí, sí. Hacía bandera, además. Correcto. Muy bien. Bueno, oye, Ángela... Sí, bueno o malo. Pues ya está. Ángela, vamos al caso de la despensa y después cuento también alguna cosilla más sobre el estado de cosas de la lista, los que se sumaron ayer. El efecto chocorrendo ha sido demoledor, ha sido fundamental. Antes de ayer 64, ayer 27, hoy 36 oyentes más en la lista. Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, venga, Ángela, pégale un bocado a esta historia de la despensa de momento. A ver, una pregunta solo porque... ¿los dibujos están hechos en servilletas? Los dibujos están hechos en servilletas. Esa es buena, Esa es muy buena. Ángela, te voy a decir que sí. Oh, qué buena. Que podría, a ver, no tiene por qué ser en servilleta, pero sí, va. Cuadra. Tampoco vamos a ser tan precisos. Sí, están hechos en servilletas. Y el de Zidane también, sí. Ya. Hasta a ver, no tengo más. Quiero decir que lo único que se me había ocurrido es que a lo mejor el artista, pues, o sea, Alexander es camarero, por ejemplo, y entonces Alexander va a su bar a tomar café o lo que sea o le hace los dibujos así, se los da, o no tiene dinero en ese momento porque es desconocido y le dice te pago con esto y en el futuro yo qué sé. Y él los iba guardando y no sabía dónde los tenía. Y él los iba guardando y entonces se había olvidado del tema y de repente, oye, y los tenía y no sabía si lo tenía guardado en el altillo de su casa o en la despensa de la cocina. Es que la primera parte está muy bien, pero claro, aquí como ya sabemos que es algo que se ha dicho en la radio y tiene ese anclaje con la realidad, yo creo que vamos a tener que ser muy precisos. A ver, Ángela, en cualquier otra historia esto casi lo daríamos por solucionado, pero te doy dos números. Uno por haber sido la primera, otro por el avance que hemos hecho aquí con la historia. Pero no es que Alexander no trabaja no es que sea el camarero del bar y el pintor que de repente dices tú se ha hecho famoso, no es eso lo que dice la radio, le pague con los dibujos. No es eso exactamente, pero estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Ya, no, yo pensaba, a lo mejor cuando era joven o desconocido, lo que sea, pues... pero bueno, ya está. O sea, vale. No era la idea. Pero... está muy bien. Sí, está bien. Te puedes ir con el orgullo de quien hubiera acertado la historia. Lo único que aquí vamos a jugar a acertar exactamente con el hecho que inspiró al guionista, porque es un oyente. No lo había dicho hasta hace un ratito, pero el guionista de esta historia es un oyente. Un oyente que no puede jugar. Y con el que el otro día ya pactamos que dentro de nada vamos a jugar con una historia, no diremos que es tuya para no dar más pistas, pero tú no puedes jugar. E imagino que ese oyente ya desde el primer momento se ha dado por aludido y sobre todo ahora especialmente. Muy bien, Ángela. Vale, bueno, pues aquí estamos esperando con los brazos, como agua de mayo, nunca mejor dicho, lo de los chocorrendos. Un beso. Sí, a ver, los dioses de la mensajería. Sí, llegará hoy, seguro.
Muchas gracias. Hay alguna empresa que dirá que haya venido y no estábamos en la SER. Eso pasa incluso en la SER, ¿eh? Eso pasa incluso en la SER. Ángela, muchísimas gracias. Suerte. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego, un beso, hasta ahora. ¿Habíais pensado en algo así parecido a lo de Alexander? Yo tengo una pregunta que va un poco por ahí. Vale. Mi pregunta es, ¿el dibujo que hay en las servilletas es la imagen de una marca? No. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo lo que decía Ángela. Vale, pero yo estaba pensando un poco en el hilo de lo de Ángela, claro, que fuera alguien que ha dibujado, imagínate, el logo de lo que sea. No, porque dijimos que podría, no tendría por qué, pero que entre los dibujos, pueden ser variados, puede haber un bodegón. Bueno, imagínate que hubiera sido el progreso de cómo el inventor del diseño del logo de Nike fue desde un bodegón, sí, hasta el logo de Nike, al Nike. Desde el cuadro de los perros cazando claro, de los ciervos, unos ciervos ahí y tal. Bueno, tengo una yo. Lo que ha dicho Ángela os ha servido, ¿no? Parda, sí. ¿te ha servido? Sí. ¿Qué pregunta tienes? A ver. Que si el que dibujó eso en la servilleta era pintor o dibujante profesional. Sí. Conocido, hemos dicho. Y fallecido. Además, fallecido. A ver, José de Zamora. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Hola, buenos días. Si amanece nos vamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú has oído recientemente? Porque esto que se oyó y que dio pie a la historia es muy reciente. Por eso estamos jugando tan al límite de que alguien nos diga exactamente qué es lo que oyó, para que pueda encajar aquí en esta historia que después ya está recreado un poco literariamente. José, ¿tú qué piensas? Pues yo es que con lo que ha dicho Ángela me faltaría la parte relacionada con lo que habíais comentado al principio, que estaba relacionado un poco con el tema de Mara, el tema del faro. Bueno, porque en el faro fue donde lo oyó el oyente y en este caso ponemos a Alexander escuchando la radio o el podcast. Vale. Alexander está en el garaje, va a salir, tiene la radio puesta, el programa de radio, puede ser podcast, porque dice aquí, sale muy temprano, como cada mañana, puede ser muy temprano, tan temprano que de madrugada a esta hora, y de repente oye algo que lo deja estupefacto, sale inmediatamente, deja el coche con las llaves puestas y sube de nuevo, empieza a rebuscar en el altillo. Oye, el que ponga aquí que sale muy temprano como cada mañana, eso no nos da ninguna pista. No solo para escuchar el faro, sino... Vale, dime, José. A lo mejor para ir a trabajar. Por ejemplo, o para hacer algo de su trabajo. Sí. A ver. Sí, a lo mejor a un faro. No. Vale, yo es que me iba a lo mejor al tema de que estaban haciendo en un faro, a lo mejor alguna rehabilitación, encontraron cierta documentación de cierto pintor, y vieron que faltaba a lo mejor algún tipo de documentación, de boceto, de dibujo, y él sabía que tenía eso en casa. No es eso. Vale. Bueno, José. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros, un saludo, gracias. Hasta luego. Tengo otra yo. A ver, venga, Parda. ¿Tiene que ver con Pablo Picasso, por ejemplo? No. Vaya por Dios. Pues había encontrado una cosa. Ya. Sí, es que he visto... Pueden ser dibujos de Picasso, pregunta Manuel. ¿Qué es lo que habías encontrado tú? No, una servilleta de Pablo Picasso en un restaurante de París. No es en París y no es Pablo Picasso. Pero nos estamos acercando. Pablo Picasso, yo creo que alguien ha buscado también una servilleta. Después parece que hay un cuadro de cerámica que si dibujó o no dibujó Picasso, o pudo haber hecho como un garabato en el plato de cerámica. No, descartamos, no es Picasso. Dime, Adriana. ¿Es familia de Alexander, el artista? No, ¿verdad? No. Vuelvo otra vez a esto de Alexander está en el garaje, va a salir temprano, como cada mañana. Tiene la radio puesta. De repente oye algo que lo deja estupefacto, que es este fragmento reciente del faro. Sale inmediatamente, deja el coche con las llaves puestas, sube de nuevo, empieza a rebuscar en el altillo y después cae en la cuenta de que puede estar en la cocina. ¿Os imagináis a Alexander que sale de su casa? No, pregunto, sí, ¿os imagináis todo? Claro. Manía tenéis de dar cosas por sentado. Juan desde Sevilla, hola Juan.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Si amanece nos va. No, quiero decir, nadie ha preguntado. Sí, está bien. Está hecho con la trampa esta, pero sale temprano. Vale. Puede que sea su casa y puede que sea algo más. Vale. Sale temprano para trabajar y sube, después va al altillo y a la despensa de la cocina. La cocina es grande. Bueno, Juan desde Sevilla, si amanece nos vamos. Perdona, cuéntame, ¿tú pillas algo por ahí? ¿Crees que tienes la solución o no? Yo creo que sí, creo que escuché el mismo programa que Alexandre. A ver, ¿qué escuchaste ahí en el programa ese? Yo escuché el faro de Mara sobre Salvador Dalí. ¿Y qué contó alguien? ¿Qué contó alguien? Pues que era bastante frecuente que en un restaurante, un bar que iba a Dalí a comer, hiciera esbozo, hiciera garabato Guermantes. Y que ellos, cortón y perezosos, cuando Dalí se iba, recogía Guermantes y lo tiraban, y que si eso lo hubieran conservado, imagínate, hubieran sido ahora, bueno, pues claro. Imagínate lo que se puede subastar eso ahora mismo. Ese de programas dedicados a nombres propios de grandes personajes que se reemitió recientemente fue el que escuchó Miguel de Zaragoza y dijo, oye, ¿y si esto hubiera servido? Entonces los guionistas lo único que han hecho es meterlo en la coctelera. Alexander, ¿dónde estás? En el restaurante, que es donde vive también. Y sale temprano porque va al mercado cada mañana y se pone el podcast, o sale a esta hora de la madrugada, o se pone en la radio con el faro. Escucha eso y dice, coño, si era aquí donde venía Salvador Dalí. Y va a buscar a ver si guardan alguno de los manteles esos que puede valer, imagínate, bueno, incalculable, los dibujos de Dalí que cada día su padre tiraba. Cada día recogían y tiraban obras de arte millonarias a la basura. O sea que aplausicos, ¿no? Para Juan de Sevilla. Muy buena, muy bien. Hombre, lo que pasa es que aquí había que ser precisos, ¿no? Porque esto es un hecho real. Bueno, oye, muy buena idea también de Miguel en cuanto escuchó esto para convertirla en historia de detectives. Juan, ¿cuándo te has dado cuenta tú de que era ese fragmento del faro? Pues cuando has hablado antes con Mara. Vale. Cuando en el momento de la pista de orientar a que podía ser algo que había dicho Mara en el programa, pues ya ahí yo escucho el faro todas las noches y ya ahí me he ido buscando qué podía decir Mara, qué podía, y ya lo de los dibujos, las servilletas. Y lo contó Carlos del Amor, ahora ya lo podemos decir y me precisa. Sí, ahora Mara Torres, que Mara, atenta a la carretera, que creo que va ahora camino, espero que haya llegado ya, porque estaba aquí expectante y dice, muy atenta a este oyente de Zamora. Ahora Juan, del Obrador de Sevilla. Sí, lo contó Carlos del Amor. Pues sí, muy buena historia y grandes reflejos, Juan. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a ustedes. Y echarnos una mano. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, oye, pues qué bien. Nos quedamos con los deberes hechos porque mañana tenemos aquí otra sesión de ficción. Está Félix Martín ya, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola chicos, buenos días. Buenos días. He visto ahí en la sala de invitados está la abogada esta que nos ha traído el think tank de cierto aire conservador. O sea que, bueno, ahora nos dices y desvelas si tú vas a defender o vas a acusar como fiscal a la ONU, ¿vale? Perfecto. Abrimos el juzgado de guardia. Antes, mira, para que tengamos tiempo para hacer el juicio sin prisas, vamos a abrir línea con el Observatorio Meteorológico, con Rubí. Parece que hoy es cuando empieza a cambiar el tiempo, ¿no? Pero ¿por dónde empieza ese cambio, Luis Mi Pérez? Buenos días. Buenos días. Empieza a cambiar el tiempo en las Islas Canarias. Irán llegando más nubes y también algunas lluvias, sobre todo al oeste del archipiélago. En la península, más tormentas que ayer. Básicamente van a caer esta tarde en el sistema ibérico y atención en las provincias de Teruel, Cuenca, Albacete y también el interior de la Comunidad Valenciana, porque es donde más va a llover. Hay que destacar que tendremos esas nieblas matinales en los ríos del interior del país y luego un cielo enmarañado, pero siempre con mucha suavidad. ¿Y hoy qué? Dejamos atrás ya este episodio de lluvias tan destacables del Mediterráneo. Hoy tendremos otro tipo de tormentas y vamos a ver que esas tan borradas se pueden formar de dos maneras, por lo que se llama un dinamismo atmosférico, convección dinámica, o por convección térmica. Las dos incluso se pueden combinar, que es cuando tenemos situaciones de lluvias muy fuertes. Hay que decir que lo que hemos tenido en el Mediterráneo no ha llegado a ser una dana, pero en cualquier caso sí que ha habido suficiente dinamismo para que la atmósfera se cargue. Y también hay que decir
que el calor crea la formación de nubes, pero por sí mismo ese calor no es capaz de llegar a descargar tormentas fuertes. Se necesita llegar a un umbral, una cosa que se llama la temperatura de disparo, temperatura de convección. Vamos a ver cuál es. Vale, temperatura de disparo, ¿eh? Temperatura de convección a partir de ahora. Entonces se dispara ya todo el proceso, nos lo cuenta Luismi en la segunda parte. 4:28 y en 2 minutos, el juicio a la ONU. Si amanece, nos vamos. Cuatro y media, 3:30 en Canarias. Este año se cumplen 80 años de la creación de la ONU y, bueno, ya vimos aquí la semana pasada que la ONU surgió de las ruinas del mundo en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, con Félix Martín, a quien ya hemos saludado, fiscal. Félix, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Vale, estás preparado, pero ¿te has puesto la toga y todo para ambientarte o tú eres capaz? Sí, me he puesto la toga. Vale, pues lo damos por hecho. En el capítulo anterior, podríamos decir, la semana pasada con Félix, bueno, pudimos repasar cómo surgió, cómo funciona, cuál es la crítica situación actual de esta organización internacional. A los hechos recientes nos remitimos porque se está esperando el mayor proceso de paz del mundo, del conflicto enquistado desde hace más tiempo de todo el mundo, y quien lo soluciona es el mayor enemigo de la ONU que tiene actualmente esa organización, que es Donald Trump. Bueno, quien está poniendo los cimientos para que se solucione, y de momento no va del todo mal. Bueno, me quedo con unas palabras que dijo nuestro fiscal, Félix Martín, que son los jóvenes, los que ahora tienen entre 18 y 35 años, esa generación, los que probablemente decidan en los próximos años si la ONU debe o no subsistir. No sé si es por ahorrarles el trabajo, porque además de aquí a los próximos años, próximos tiempos, puede cambiar también mucho el escenario de la geoestrategia política internacional. Pero bueno, hoy en Juzgado de Guardia, y como ya adelantamos, vamos a celebrar un juicio. Es un juicio simbólico. No, esto no tiene ningún carácter vinculante, o sea, me parece hasta pueril por mi parte que tenga que subrayarlo, pero bueno, por si acaso. ¿Cómo lo haría? ¿Te imaginas? Pero bueno, muy real en el fondo. La acusada es la Organización de las Naciones Unidas, el cargo haber perdido su razón de ser. El jurado, como siempre, lo forma jurado popular, que son los oyentes. Sin embargo, si tenemos tiempo, estaba pensando por aquí que, Félix, a ver qué te parece. Para que no asistamos como meros espectadores, Adriana, Edgar, La Parda, yo, que sé que me vas a asignar ahora un poco el papel de juez, pero esto me viene grande. Yo, bueno, modero y os voy dando paso a ti y a la otra parte. Pero que si tuviéramos tiempo, de todo lo que hayamos escuchado en el juicio, podríamos emitir, bueno, no sé, una primera impresión, si te parece. Me parece al final del juicio. Chulísimo. Sabía que no me ibas a llevar la contraria. Bueno, todo juicio requiere de dos partes, como decíamos. Alguien que acusa, alguien que defiende. Aquí recuerdo una de las cosas que hemos aprendido en estos años con Juzgado de Guardia, que aquí en nuestro país, como decía antes, el fiscal no es el que acusa. Sino, así por defecto, de oficio, sino que, bueno, defiende el interés público, y ya veremos. La acusación en este caso, por lo tanto, la va a ejercer Sofía Vidal, personaje interpretado por Laura Martínez, para que no quede ninguna duda. Ojo que esto va para el Oscar, ¿eh? No, pero cuidado. Estoy nerviosa, periodista. Sofía Vidal es una periodista y portavoz del think tank Patria Global. Yo creo que con el nombre ya lo dice todo. Es una organización que defiende... Patria Querida. Patria Querida, una organización que defiende la soberanía nacional frente al multilateralismo. Sofía Vidal es licenciada en Ciencias Políticas, fue corresponsal en Bruselas, ha colaborado en diversos medios europeos con artículos muy críticos sobre la Unión Europea, sobre la ONU y lo que ella denomina la dictadura del consenso. ¿Esto hace falta? Sí, para que Laura Martínez se meta en el papel y para que oigamos a partir de ahora, no a Laura Martínez, ya no eres Laura, ya no me respondas como Laura, para que oigamos a partir de este momento a Sofía Vidal, hace falta dotar al personaje de cierto rigor. Eso es. Bueno, se le conoce por su característica principal, que es de verbo afilado y mirada pragmática, y Vidal representa la voz del nacionalismo contemporáneo que desconfía de los organismos supranacionales. Se presenta incluso,
no rehúsa cuando se le tacha de la abogada del cinismo y está convencida de que las grandes ideas también deben rendir cuentas. Sofía Vidal, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a vosotros por invitarme. La defensa de la ONU creo que a nadie le va a sorprender. De saludarte. La defensa de la ONU creo que a nadie le va a sorprender que la vaya a ejercer el fiscal de Barcelona y de las madrugadas de Se Amanece, Félix Martín. ¡Qué giro! ¿Has visto? Aquí estoy defendiendo a la ONU. Vale, y si les parece, yo voy a intentar, ya que estamos en un juicio, pasamos al usted, que la acusación presente sus cargos. Sofía. Vale, gracias, buenos días. La acusación sostiene que la ONU, nacida para mantener la paz, se ha convertido en un teatro de discursos vacíos y vetos eternos. Un dinosaurio del siglo XX que sobrevive por inercia y con un coste muy alto en pleno siglo XXI. Nuestros cargos son estos. Primer cargo, la ineficacia. Ni Ruanda, ni Siria, ni Ucrania, ni Gaza. Los cascos azules llegan tarde o no llegan, las palabras abundan, pero son solo palabras y la sangre sigue corriendo. Segundo cargo, la burocracia. Les voy a decir yo a los oyentes lo que han significado estos 80 años de la ONU. 30 agencias, vas a dar un dato, ¿no? 30 agencias, miles de funcionarios, millones de informes y aún así la pobreza, el hambre y las guerras no desaparecen. La ONU parece un laberinto con pasaporte diplomático. Tercer cargo, la injusticia estructural. 5 países, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, deciden por los demás gracias al veto. Esto no es democracia global, es un consejo de emperadores. Y cuarto cargo, la hipocresía. La ONU se llena la boca de derechos humanos mientras permite que regímenes autoritarios presidan sus comisiones. En 2023, Siria fue miembro del Comité de Desarme. Perdón, pero si esto no es humor negro, pues que alguien me lo explique. Muy dura, muy dura. Muy dura, como Sofía, estoy un poco a favor. Sofía. Madre mía, Sofía. A ver si te convence, te convence. Lo ha hecho sí, tiene capacidad de persuasión, Sofía. Con una rotundidad, ¿verdad? Oye, y durísimo los cargos. Bueno, Sofía, Félix Martín, fiscal Martín, ¿quiere responder, fiscal? Hay que responder a la señora Sofía. Más de derecha que el grifo el agua fría, ¿eh? No veas. Señoría, distinguidos oyentes, Sofía tiene razón en muchas cosas, no lo voy a negar, ¿eh? La ONU... Pero hay que decir que la ONU no es un gobierno del mundo, no tiene ejército propio, no tiene policía internacional, no tiene poder coercitivo. ¿Qué quiero decir con esto, señoras y señores? Que depende paradójicamente de los mismos estados que la critican y la quieren convertir en ineficaz. Por tanto, cuando la ONU falla, no falla sola, fallamos nosotros. Fallamos cuando miramos hacia otro lado ante una invasión genocida. Fallamos cuando las grandes potencias bloquean acuerdos por orgullo. Fallamos cuando preferimos las palabras al compromiso y cuando confundimos patriotismo con indiferencia al dolor ajeno y que la señora Sofía no se sienta aludida. La ONU no es una torre de mármol, es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia incoherencia e hipocresía. Por eso molesta tanto a algunos, porque nos recuerda lo que podríamos ser si quisiéramos. ¿Que hay burocracia? Claro. Pero detrás de cada sello de la ONU, de cada misión de la ONU, hay también personas reales. Un médico que vacuna en el Congo, un cooperante español o española que enseña a leer en un campo de refugiados alejado, un casco azul que duerme bajo una bandera que no es la suya para que otras miles de personas puedan dormir en paz. Esa es también la ONU. La de estos gestos que no abre telediarios, la que no gana guerras, pero sí evita miles de fallecimientos. Y a veces decepcionan. ¿Es cierto? ¿Saben por qué? Porque le exigimos lo que nosotros mismos no cumplimos como estados, ser justos, ser generosos y ser coherentes. La ONU, ya termino, no es perfecta, pero es lo más parecido que tenemos a la conciencia colectiva de la humanidad. Roberto, Sofía, la ONU no es solo un mecanismo para evitar las guerras, esto es lo más importante, es sobre todo una forma de relacionarnos entre los seres humanos, es anteponer la dignidad, la solidaridad a la ley de la fuerza y a de sálvase quien pueda. Por eso, querida Sofía, discrepo con usted, cuando dejamos de escucharla, lo que se oye no es silencio, no es la nada, es el ruido de los tanques. Bueno, eso suena muy bien, querido Félix, pero las víctimas de Ruanda no se consuelan con poesía. ¡Uy, Sofía! Madre mía, Sofía. Ni las de Sierra Leona o Liberia,
querida Sofía, habrían sobrevivido sin Naciones Unidas. Los cascos azules no son superhéroes, es verdad, pero son médicos del caos. No siempre curan, pero evitan que un paciente se desangre. Médicos del caos, esta expresión buenísima. También, Félix. Venga, ¿qué? Vuelva por otra, Sofía. ¿Ahora qué? Con tu convicción así férrea que tienes de principio, Edgar, ahora ya has cambiado de bando. Yo ya sabes que sí, efectivamente. Bueno, a ver, Sofía, sin perjuicio del respeto a su argumento sobre la burocracia, que ha expuesto muy bien, tampoco puede negar datos ciertos. Cada día la ONU proporciona alimento a más de 100 millones de personas, facilita educación a más de 60 millones de niños, vacuna a millones de en lugares donde ningún Estado, donde tampoco hay ninguna otra organización que llegue allí, ¿no? Es decir, que cubre un vacío evidente. Sí, señoría, esas cifras no las puedo negar, pero eso no impide defender que la ONU sigue siendo el club de los poderosos. Si me permitís, le podríamos llamar el club de los cinco. De los cinco con Beto, los reyes del mambo. Los cinco salen. El club de los cinco, el mío. El veto, tiene usted razón, Sofía, es su pecado original. Lo vimos la semana pasada, usted que es oyente del programa, lo vimos la semana pasada, como desde 1946 se ha usado unas 300 veces, la mitad por Rusia, otras 80 por Estados Unidos. Le doy la razón, Sofía, en que es injusto, pero fue el precio de su existencia. Sin ese equilibrio de poder, la ONU no hubiera nacido. Pero lo que nació como mecanismo de protección, no tengo ningún problema decirlo, se ha convertido en una coartada para la impunidad, digámoslo alto y claro. Pero aquí está la gran hipocresía de la que respetuosamente le acusa usted. Los mismos que paralizan a la ONU con su veto, luego son los que salen a los micrófonos a decir que la ONU no sirve para nada, para que luego arregle las cosas el emperador de esos cinco, que es el señor Trump. ¿Cómo puede Putin acusar de ineficacia a una organización que él mismo bloquea cada vez que se intenta condenar una agresión que él provoca? ¿Cómo puede Trump burlarse del multilateralismo mientras recorta fondos, se retira de tratados, se niega a cooperar o impone soluciones? Sofía, mi argumento principal es este, y se lo digo con todas mis fuerzas. La ONU no es débil porque quiera la ONU, es débil porque la debilitan los estados. Durante décadas, cada intento de reforma del veto ha chocado contra un muro, el muro del egoísmo nacional de los estados, del egoísmo a perder privilegios. Y así seguimos. En lugar de poder avanzar hacia una ONU más democrática, ¿qué nos plantea usted y gente como usted? Que clausuremos la ONU. ¿Volviendo a qué, Sofía? ¿A un mundo donde quién? ¿Quién mandaría? El que grita más fuerte. Ya lo estamos viendo. ¿Y qué mensaje daríamos al resto del planeta? Déjeme que se lo diga con 3 elementos, con todo respeto. Serían 3 mensajes: que la justicia es negociable, que los derechos humanos dependen del idioma en que se pronuncien, y 3, que la paz solo se gritará y se afirmará cuando convenga. Bueno, no compro su argumento, Félix. El globalismo ha convertido la soberanía en papel mojado. Europa ya no manda sobre sí misma. Por lo tanto, ¿de qué sirve un Parlamento mundial si no puede ni imponer respeto a sus propios miembros? Fíjese, Sofía, en este sentido no puedo estar más en desacuerdo con usted. Para mí, el multilateralismo no anula la soberanía, la protege. Cooperar no es rendirse, es sobrevivir. Los países fuertes lo son porque comparten las reglas y porque se limitan entre sí. Bueno, en Patria Global lo tenemos claro. Los estados deben decidir por sí mismos, sin burócratas internacionales que les digan cómo deben vivir. Las patrias son reales, las Naciones Unidas un espejismo. Bueno, hasta el momento, a ver, abro solo un paréntesis, se está metiendo muy bien. Félix, desde luego, se mete en su papel de fiscal. Oye, ¿sería parecido eso a lo que en tu caso sería una defensa de cualquier otro juicio? Ya sé que este juicio es inmaterial, pero ¿sería parecido más o menos el razonamiento, tus argumentos, Félix, o no? Sí. Fijaros una cosa, cuando estoy haciendo un informe inicial o final, a lo mejor puedo estar hablando, a veces me imagino que debo ser muy intenso y muy pesado. Puedo estar hablando 1 hora y 10 minutos y a mí se me pasan como 5. Ya. O sea, imaginaros. El otro día hiciste un interrogatorio, no digo de qué, dónde, pero de 5 horas.
Sí. De 5 horas. Joder, acabó confesando ya, pero vamos, por aburrimiento, ¿no? Te lo juro, lo que tú digas. Hombre, no, déjame comer, ya déjame ir a merendar, Félix. Bueno, oye, como tú me habías atribuido aquí el papel este de juez, que yo no sé cómo organizar y cómo llevar, pero bueno, por si lo hiciera. El juez, tanto a la acusación, ahora en este tuya mía, puede haceros alguna pregunta a ti o a la abogada de la acusación, en este caso, en cualquier momento. A las partes, sí. O sea, imaginaros, a las partes como tal no, salvo que tengan alguna duda sobre alguna pregunta que hemos hecho, pero sí, por ejemplo, al acusado, a los testigos, sí podría hacerlo. Vale, ahora yo podría parar y permítame una pregunta, Sofía, porque como ella es la representante de una de las partes, porque, a ver, Sofía, sus argumentos apelando a la soberanía de los estados, está muy bien, pero entonces, ¿qué propone? ¿Qué harían ustedes ante el escenario, por ejemplo, de una pandemia global? Estamos pensando todos en la COVID. ¿No es cierto que todos acaban pidiendo después ayuda a esa ONU que están despreciando? Me da la sensación, señoría, que usted no está siendo imparcial. Tiene una buena sensación. Y que está apoyando quizás a la defensa porque está cegado, o bien por su amistad con el fiscal, que es patente para todos los que le escuchamos cada semana, yo incluida, o bien por sus propias ideas preconcebidas. Bueno, pues también puede ser, no se lo voy a negar. Es un poco bicho, Sofía. Sí. Bueno, haciendo un resumen de sus posiciones, Sofía defiende el fin de la ONU, Félix parece defender una ONU con reformas, pero defiende que siga viva la ONU. A ver, que yo les pregunto, para que los oyentes lo sepan, Félix, ¿qué habría que cambiar en esa ONU que defiende? Yo creo, señoría, que hay 5 reformas urgentes. Y luego, si quieren, debatimos sobre ella. 1. Vivienda. Creo que en esta van a estar súper de acuerdo conmigo todos. Excluir el derecho de veto en caso de denuncias de genocidio. Nos suena a todos, ¿verdad? Excluir, que se escuche fuerte, excluir el derecho de veto cuando se denuncien casos de genocidio. 2. Dar más poder a la Asamblea General en relación al Consejo de Seguridad. 3. Reforzar el Tribunal Penal Internacional. Yo, como jurista, apelo a eso. 4. Incorporar la voz de los jóvenes y de la sociedad civil. Esto es muy importante. Y 5, ampliar la representación permanente de África y de América Latina. Uy, qué máquina, se ha acordado de los 5. De los 5. Sí. Esto suena muy bien, Félix, pero los sueños no pagan las facturas. Ya estamos con la poesía. Mientras los países fuertes financien, seguirán mandando. Tiene razón. Pero el hecho de que una institución imperfecta siga defendiendo la paz ya es un acto de valentía en estos tiempos, Sofía, y además, por lo menos, nos servirá para exhibir y manifestar y gritar las vergüenzas de los poderosos. Oye, antes de pasar a los alegatos finales, déjame que te pregunte otra cosa, Félix, porque estamos aprendiendo de todo y estamos aprendiendo también de la forma del modus operandi, de cómo un fiscal ahora va a hacer los alegatos finales, de cómo puede más o menos estructurar su acusación. He visto, creo que hasta en 3 ocasiones, le ha respondido diciendo, tienes razón. Quiero decir, esto es parte de la táctica, tienes razón, pero o no, te sale así de forma intuitiva. No, creo que es una forma también de buscar. Normalmente en los alegatos jurídicos... No desautorizar del todo a la otra parte. Eso es. Vale. Eso es. Creo que también es un argumento persuasivo, ¿no? Que sirve para indicar al jurado, aquí no es discrepar por discrepar. Vale. Aquí es una parte de discrepancia y una parte de compartir, ¿no? De compartir elementos. Esa parte de táctica psicológica era la que me parecía que estaba interpretando, porque claro, si estás sobre todo ante un jurado, si el jurado se va decantando claramente, como antes nos decía Edgarita, si tú a Sofía le dices, bueno, pues tienes razón, estás empatizando enseguida con Edgarita, ¿no? Y le dices, vale, sí, tienes razón, pero cuidado, Edgarita, piensa también esto otro, ¿no? Es un poco efectivamente. Eso. Vale. Venga, vamos con la parte de los alegatos finales. Sofía, por favor. Señoría, no niego las buenas intenciones de la ONU, la defensa las ha recogido muy bien y me conmueven como persona, pero el infierno también está empedrado de buenas intenciones y sellos diplomáticos. El mundo no necesita discursos, necesita decisiones, no comités, sino coraje.
La ONU nació para evitar la guerra y lleva 70 años describiéndola en tiempo real. Mientras unos debaten, otros se entierran. Los estados fuertes no deberían pedir permiso para defenderse y los débiles deberían aprender que la soberanía no se delega en una asamblea. Por eso reconozco ante ustedes que yo no pido que se destruya la ONU, señoría, solo que algún día se atreva a merecer el nombre de Naciones Unidas. Bueno, pues gran alegato final. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Sofía, bien. Has estado por la banquilla ahí. Muy bien. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por defender además sus ideas con tanta energía. Esperamos que repita, ¿no? Otra vez, porque yo creo que es la abogada... Bueno, cuando pase la minuta ya veremos. Ya veremos. Aunque también le advierto, Sofía, que si vuelve muchas veces, me temo que va a acabar haciéndose amiga de Félix y eso puede poner en peligro su reputación ahí en Patria Global. Tranquilo, señoría, puedo sobrevivir a eso. Además, las buenas discusiones siempre crean mejores amistades. ¡Oh, qué frase para las tazas de Edgarita! Acabas de perder todo el respeto. Venga, su turno, Félix, para acabar. Tengo que comenzar, señoría, alabando a la señora Vidal, que ha hecho una exposición magnífica, con coraje, y además ha reconocido lo que me quedo del final, que la ONU debe subsistir. Y también tiene razón en esto. Pero aparte de coraje, señoras y señores miembros del jurado, el mundo necesita memoria. Porque cada vez que olvidamos lo que costó levantar una organización como las Naciones Unidas, volvemos a construir trincheras donde antes había mesas. La ONU no es perfecta, pero ha logrado que la palabra humanidad no sea solo un sustantivo, sino una posibilidad. No hay paz sin diálogo, no lo olvidemos, y no hay diálogo sin un lugar para hablar. Los estados que hoy desprecian a la ONU son los mismos que mañana pedirán su ayuda cuando todo se derrumbe. La soberanía no es gritar más fuerte, es compartir el peso de la responsabilidad. Por eso no pido absolución para la ONU ni indulgencia. Es más, exijo crítica, reformas y cambios. Solo que recordemos una verdad sencilla. Si la ONU es eliminada, la humanidad se asomará y lo detecto a la oscuridad y al abismo. Bueno, muchas pues gracias, Félix. La ¿Ahora ONU, hay que aplaudir? Culpable. Bueno, podríamos aplaudir porque lo han hecho muy bien, yo creo, los dos, ¿no? Se aplaude en las salas de juicio, Félix. No se debe. Pero lo has visto, ¿no? ¿Alguna vez? Pues no se debe, pero es imposible, quiero decir, acallar la reacción así que pueda salir del impulso, ¿no? De los presentes. Pueden aplaudir. Os diré que se nota la energía. Vale. Es una energía muy emocionante, ¿eh? Es una energía que en las miradas, imaginaros, hay familiares, por ejemplo, de fallecidos, ¿no? Hay una, de verdad os lo digo, fijaros, que me perdone la gente religiosa, que me perdonen, que lo digo con todo respeto, pero es un momento casi sagrado, diría yo. Sí. Bueno, oye, no os voy a pedir cómo había, porque es la audiencia, la soberana, la que va a formar parte del jurado popular y cada uno puede decidir y votar ONU culpable, ONU inocente, pero tampoco a vosotros os pido un veredicto, sino que comentemos ahora enseguida, mientras os pensáis o repensáis la sensación que habéis tenido, no sé, qué es lo que os ha llamado la atención. Eso es lo que quieres saber. Sofía va a lo práctico. A ver, ¿quién ha ganado aquí? Sofía. Es competitiva, ¿Quién ha ganado aquí? No, quiero que, vamos a escuchar un fragmento, 12 de julio de 2013, Naciones Unidas, discurso de Malala Yousafzai ante la Asamblea General, el día que cumplía ya 16 años. Hoy en día Malala es una destacada activista que tras graduarse en la Universidad de Oxford, ella continúa luchando por los derechos educativos de las mujeres, de las niñas a través del Fondo Malala, reside en el Reino Unido, viaja por el mundo pronunciando discursos, coproduce proyectos documentales, regresó recientemente a Pakistán para participar en una cumbre sobre educación. Era ese día, el día en Naciones Unidas, el día de Malala. Malala Day is not my day. El día de Malala no es mi día, es el de todos y cada una de las mujeres, niños y niñas que se arriesgan para defender sus derechos. Así habla una joven que cumple hoy 16 años y que ha conmovido al mundo con un discurso fuerte y reivindicativo en un lugar poco común para adolescentes, una tribuna de Naciones Unidas. The Taliban shot me on the left side of my forehead. Los talibanes me dispararon, pensaron que con sus balas me callarían para siempre, pero fracasaron, ha dicho Malala, vestida con un chador rosa de Benazir Bhutto, la ex primera ministra pakistaní asesinada hace 6 años. La crónica de Almudena Ariza. Malala, con 16 años, hablaba con esa solvencia ahí ante la Asamblea General de la ONU.
evidentemente, si hubiera muchas Malalas, yo creo que no nos estaríamos replanteando si debe existir o no debe existir la ONU, porque imagino que además la humanidad tendría otro talante y otro carácter. Bueno, no sé, ¿alguien que quiere comentar algo sobre, no sé, conclusiones? ¿Qué te ha parecido a ti, Adriana? A mí me ha convencido Félix, como era de esperar, ¿vale? Aunque Sofía era tremenda, pero porque aunque pierdas la amistad con la actriz que también ha interpretado a Sofía. Exacto, aunque pierda su amistad. No, pero ¿Qué matices, eh? ¿Qué matices le ha puesto al personaje? Es que le ha dado unos giros ahí. Sí, no, pero es verdad que Félix me ha convencido diciendo cosas como, por ejemplo, que es algo que creo que mucha gente no es consciente, que la ONU no es un gobierno, que es un ente aparte que de alguna manera es como, para mí es un poco como el consejo escolar en los colegios. O sea, hay unas personas que dirigen, hay otros que van, hay una gente de fuera y eso es como la reunión de todos. Vamos a mirar un poco con perspectiva las cosas. Me ha gustado mucho cuando he explicado eso. No hay veto, no hay derecho de veto en los consejos escolares. No debería, estos. Que es lo que apuesta Félix por la ONU, ¿no? Además eso lo ha explicado muy bien también. Lo que paralizan con ese veto, luego en realidad son los mismos que dicen que la ONU no sirve para nada. O sea que a mí sobre esto un tecnicismo que me ha llamado mucho la atención, yo creo que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. En las reformas urgentes, el primero, que tiene que ver con el derecho de veto, proponías, Félix, excluir el derecho de veto en casos de denuncias de genocidio. ¿Solo en esos casos? Como un primer, porque está claro. Porque eres realista. Claro. Es decir, es muy interesante lo que decís, porque es verdad que Sofía está poniendo el dedo en la llaga de críticas reales, pero es verdad que solo con posibilismo, no sé si vosotros lo veis, podemos avanzar, y lo que está claro es que cuando mueren 60.000 personas asesinadas, por ejemplo, no puedes poner un veto. Es decir, tenemos que avanzar, que cuando hay un genocidio, ¿cómo va a haber veto en esos casos? Oye, si fueran tan pragmáticos también los políticos, ¿verdad? Y no fueran por el camino de lo fácil, quiero decir, lo que nos pide el cuerpo es eliminar el veto, y es mejor hacer las cosas con ese sentido común, con raciocinio, siendo realista. ¿Sofía o Laura? Ahora ya soy Laura. Ahora Laura, vale. Bueno, soy como Miguel y vos. Pero yo te iba a apoyar ahora. Ya, bueno, mira, Pedro dice en YouTube, para mí ha ganado Félix. Ya. Sí, para mí también. Que podéis ir, poniendo también, nos gustaría también leer reacciones de los oyentes. A Sofía, Félix, yo quería preguntarte, como Laura, no como Sofía, si esto de excluir el derecho de veto en casos de denuncias de genocidio, ¿tú crees que lo que ha sucedido recientemente sienta un precedente para que esto suceda? Quiero decir, ¿hasta qué punto es realista o es utópico que esto pueda suceder con cierta prontitud? Pero lo que ha sucedido recientemente, que me refiero si todo el conflicto... Y no por el plan Donald Trump, que le ha adelantado por la derecha a la ONU, siendo un negacionista de la ONU y todo eso, sino el conflicto en sí. Félix. Yo creo que yo soy un optimista, lo que debería ser un punto de inflexión es que los gobiernos se den cuenta que las sociedades civiles de los estados no van a ser indulgentes con los gobiernos que esconden una realidad como lo que está pasando en Gaza. Ya. Edgarita, que tú te querías pronunciar, ¿qué dices? Sí, yo, pues mira, hago de abogado del diablo. No, está muy bien, sí. Porque creo que lo que defiende Sofía, tiene una cosa buena, que es que, estés de acuerdo o no, que yo en este caso no estoy muy de acuerdo, pero es muy categórico todo. Y luego la otra parte, no Félix, sino en el concepto que se defiende, es sí a la ONU, pero hay que reformar mucho. Sí. Entonces ahí hay como bastantes dudas. Por defender un poco, yo qué sé. No, está muy bien, hombre. Está cargado. Tienes razón, ¿eh? Sí. Ahora te la va a quitar, porque has visto que antes cuando decía, no, si tienes razón, Sofía. Bueno, Parda, ¿qué has aprendido? ¿Qué lectura has hecho? ¿Tú tienes claro esto de la ONU? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? ¿Te ha convencido alguno de los dos? ¿Mucho? ¿Todo? ¿Poco? Pues ninguno de los dos demasiado, pero bueno, era de esperar. Es que es una descreída, No, claro, no. Es que yo creo en muy pocas cosas, entonces claro. Es que si no, dejaría de ser la Parda. Y claro, perdería mi esencia. Dejaría de ser la Parda. Bueno, ¿qué pasará con la ONU? ¿Seguirá? Seguirá. Sí, por el peso de la historia. Por el peso de muchas cosas. ¿Y seguirá con el derecho a veto de los 5? Yo espero que por la cuenta que le trae. Por la cuenta que le trae, por la cuenta que nos trae a la humanidad. Nos trae a la humanidad. Bueno. Yo creo que con muchos, Félix, a ver si conseguimos que la ONU sea reformada como merece la institución. Bueno, pues yo estoy deseando ver qué es lo que van contando y lo leeremos en los próximos días en las redes sociales o en la línea esta de comunicación directa que tenemos ahí en los comentarios en YouTube, qué es lo que piensan o si pensaban una cosa diferente o qué les ha parecido
este juicio, este debate. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte, amigo, hasta la próxima semana. Ha sido un placer hacer este juicio, chicos. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Give me just a little smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Give me just a little smile. That's all I ask of you. Is that too much? Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.